Queridos hermanos, buenas tardes. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Vamos a continuar con este precioso estudio de este Evangelio que nos enseña muchas particularidades del Señor Jesucristo. Vamos viendo a Jesús también, como decíamos, como no solo como una persona que sanaba, que se preocupaba de las necesidades físicas de las personas, sino esencialmente con quien era un predicador por excelencia y se preocupaba de las necesidades espirituales del corazón de las personas. En el capítulo 8 ya marca un punto de inflexión en comparación a lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo anteriormente, que había establecido su, vamos a decirlo así, cuartel general en Capernaum, en una ciudad que está a las orillas del mar de Galilea, y ese lugar fue desde donde salía a las diferentes aldeas a predicar, a enseñar, a sanar, como dice la Escritura. Ahora, aquí hay un cambio porque el Señor ya deja Capernaum como tal y comienza a recorrer las aldeas, las ciudades de Galilea como en su última parte de su ministerio en Galilea para luego enfocarse en lo que sería Jerusalén. Desde allí va a descender después de que le pregunta a los discípulos quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, luego le pregunta a sus discípulos y cuando Pedro declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, de ahí en adelante son 6 meses más o menos en que el Señor va descendiendo hasta Jerusalén y finalmente eh, termina, como bien sabemos, crucificado en una cruz por causa de nuestros pecados. Ahora, nosotros hemos visto la parábola del sembrador y en esta parte, como normalmente los teólogos lo hacen, dividen el ministerio del Señor Jesucristo en el sentido de cuánta gente atraía. Es decir, esta parte era el ministerio que hablaba de la popularidad de Jesús, cómo atraía mucha gente hacia Él. Muchos de ellos no necesariamente venían porque en efecto reconocían que tenían una necesidad, porque entendían que lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo era esencial para sus almas y no venían por otras causas, por otras razones. Y la parábola del sembrador, que viene siendo la parábola madre en un sentido, de la cual brotan todas las demás, el Señor Jesucristo entonces la dijo precisamente en momentos en que había mucha gente a su alrededor. Capítulo 8, versículos 4 de Lucas, juntándose una gran multitud, dice Lucas, y los que de cada ciudad venían a él. Este es el contexto en el cual fue dicha la parábola y era el momento de más apogeo en la popularidad del Señor Jesucristo. Sin embargo, esa popularidad no era del todo real. Jesús conocía perfectamente la razón de aquella multitud que le seguía. Es probable que Jesús hubiera observado de parte de sus discípulos una exaltación excesiva de espíritu al ver las multitudes que lo seguían. Probablemente él había observado en sus discípulos un entusiasmo demasiado grande al ver la cantidad de personas que él atraía, y eso en contraste a lo que hacían los fariseos y escribas, de tal manera que el ánimo de los discípulos estaba muy arriba, probablemente. Encandilados por los números más que nada, pero sin discernir los diferentes motivos que los habían unido. Sus ojos los engañaron, su percepción era meramente externa, ellos no podían ver lo que estaba velado a sus ojos y solo el Señor podía ver con claridad. Ellos se imaginaban que estas ansiosas multitudes no eran más que una gavilla mecida, como la primera gavilla, ¿cierto?, de una cosecha que sería mucho más grande. Los ojos de los discípulos encendieron su corazón de entusiasmo porque todo entró por la vista y ellos entendieron que iba a ser un exitoso ministerio que el Señor Jesucristo iba a llevar, y como ellos iban a ser los continuadores de ese ministerio, entonces también iban a tener una popularidad similar. Sin embargo, a través de la parábola del sembrador, el Señor comienza a tamizar, es decir, comienza a cernir el trigo, por decirlo así, para que la paja pueda quedar de lado y quede solamente el trigo. Y expone en consecuencia a su audiencia para mostrar a sus discípulos que lo aparente no siempre es real. Que lo aparente no siempre es real y que entre los que escuchan la palabra y los hacedores siempre habrá un amplio margen
de desilusión y fracaso comparativo. Esto es muy importante entenderlo. Jesús tenía que enseñar, preparar, capacitar a sus discípulos para que siguieran con su ministerio después de que Él resucitara entre los muertos y ascendiera a los cielos. Por tanto, lo que Jesús hace a través de la parábola del sembrador, también le está mostrando a los discípulos que hay mucha gente que escucha la palabra, pero hay muy pocas personas que son hacedores de la palabra. Y en este sentido hay un margen de desilusión. ¿Por qué? ¿Por qué un margen de desilusión? Porque podemos entusiasmarnos fácilmente al ver que mucha gente está respondiendo, pero luego nos damos cuenta que esa respuesta no necesariamente es genuina. Y eso es lo que el Señor quería mostrar. La cosecha, tanto en la agricultura de Dios como en la del hombre, no depende del todo de la calidad de la semilla. Bien sabemos, la calidad de la semilla en este caso es la palabra de Dios, de tal manera que es indiscutible, indisputable la importancia y la trascendencia de esta semilla. Tampoco depende de la fidelidad del sembrador, porque el sembrador esparce la semilla, hace la siembra de tal manera que hace el trabajo que debía hacer, sino de la naturaleza del suelo sobre el que cae. Y allí donde nosotros vimos la semana pasada, colocamos el énfasis, o mejor dicho, al ver lo que el Señor Jesucristo explicó a los discípulos respecto al terreno, nosotros vimos que habían 4 tipos de terrenos y solo un 25% producía efectivamente fruto. Y eso significa que, si lo vemos en términos comparativos, el 75% es fracaso. No sé si están entendiendo a lo que me estoy refiriendo. No fracaso en el plan de Dios, sino que estoy diciendo en términos de lo que el sembrador podría esperar. De esta manera entonces Jesús estaba preparando a sus discípulos para la tarea futura. Ellos serían los sembradores que esparcirían la semilla de la palabra por todo lugar. Y quizá en ocasiones serían testigos de que muchos se les unirían al escuchar el mensaje que saldría de sus labios, pero luego serían desilusionados al ver que sus frutos serían de corta duración, porque sus oyentes no eran más que meros profesantes, pero sin vida espiritual real. En otras palabras, la labor de sembrar, además de ser una tarea ardua, es también una que requiere discernimiento y paciencia. Discernimiento para detectar si los frutos que se están produciendo son equivalentes a los frutos que se deben producir porque la palabra de Dios está transformando la vida de la gente, o son simples apariencias. Por eso se requiere discernimiento. Cuando se llega a la conclusión que en un caso quizás mayoritario son simples apariencias, entonces se requiere paciencia. ¿Por qué? Porque la tarea sigue pendiente. Hay que seguir sembrando. Hay que seguir sembrando. No es posible que nosotros estemos sembrando, predicando la palabra, mientras solo se produzcan frutos. Necesitamos predicar la palabra, aunque externamente no veamos mayores frutos. Incluso, aunque ni una persona siquiera se convierta en un buen tiempo, seguimos sembrando, porque eso es lo que hace el sembrado. Por eso somos llamados a predicar la verdad, hermanos, en todo tiempo y circunstancia, sin depender en nuestra tarea de los frutos que se producen. Como le dijo Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda, ¿qué cosa? Paciencia y doctrina. ¿Lo nota? Con toda paciencia y doctrina, porque se requiere mucha paciencia, igual como el agricultor al sembrar requiere tener mucha paciencia para ver los frutos después de un tiempo, y a veces vienen heladas y a veces vienen otras circunstancias naturales que finalmente terminan por destruir la semilla. Y no se produce el fruto y tiene que volver a sembrar, y entonces ese es el trabajo continuo de la iglesia del Señor Jesucristo. Siempre ha de estar predicando la palabra. Algunos escucharán y crujirán sus dientes, tal como el mensaje de Esteban, ¿recuerdan? En el capítulo 7 del libro de los Hechos, después de que él los confrontó directamente, le dijo que eran duros de servicio, incircuncisos de corazón, porque rechazaron al Mesías. Entonces ellos, dice, crujían sus dientes de rabia, de ira contra él. De tal manera que cuando predicamos van a haber estas reacciones.
sin lugar a duda. El primer terreno representado por los fariseos y escribas esencialmente, que no tenían ningún deseo de creer en lo que salía de los labios del Señor Jesucristo. Otros reaccionarían con entusiasmo, que será de corta duración, porque luego se irán y volverán a su vida de siempre, lejos de Dios. Eso es el segundo terreno, ¿recuerdan? Estos que tenían muy poca tierra y entre las piedras brotó la semilla, pero no tenía raíz, no tenía profundidad, era superficial, era una profesión de fe simplemente entusiasta, que en el momento parecía real, pero que el tiempo mostró que era falsa. Otros permanecerán por más tiempo profesando a Cristo, pero las cosas de esta vida serán más fuertes en sus afectos y terminarán por alejarse definitivamente. Esto es el representante del tercer tipo de terreno, donde los placeres, donde las preocupaciones, donde las riquezas, donde lo material en esta vida iban a colocar su atención primordialmente, y entonces no podían competir con su afecto único que se le debe al Señor Jesucristo, y ellos estaban con dos corazones de alguna manera. De tal manera que nos vamos a encontrar, y siempre nos encontramos con personas así, que terminan por alejarse definitivamente. Todo esto, los primeros tres, uno podría imaginarse un poquito la escena, los primeros tres terrenos de los cuales el Señor menciona aquí, cuando les explicó la parábola, los discípulos tienen que haber quedado muy tristes. Porque, ¿y entonces? ¿Para qué predicar la palabra si no hay mayores frutos? Obviamente parece un panorama sombrío, ¿verdad? En el caso de un sembrador. La preciosa semilla que esparcirá por todos lados no producirá fruto según lo que él espera. Pero aunque la siembra de la semilla parece ser en su mayor parte infructuosa, Dios ha reservado un terreno apto para la producción de frutos, y ahí viene la importancia del cuarto terreno. Notan cómo el Señor dice, esta es la realidad, pero esta también es, digamos, lo que va a entusiasmar sus corazones. Porque sí va a haber fruto, siempre va a haber fruto, no en la medida en que ustedes esperan que exista, pero sí en la medida en que Dios así lo ha determinado. El Señor es el que prepara los corazones, prepara el terreno para la siembra de su palabra. Y este es el cuarto terreno, representado por quienes han oído con fe y perseverancia la palabra de Dios. Aquí entonces llegamos al germen de la parábola, el secreto de la fecundidad. La única diferencia entre el santo y el pecador, entre el oyente centuplicado, el que da uno, cierto, 100 por 1, como dice el Señor en la exposición de la parábola, y aquel cuya vida se gasta en arrojar promesas de una cosecha que nunca madura, es su actitud diferente hacia la palabra de Dios. La única diferencia es la manera en que escucha la palabra de Dios. La mayoría de las personas va a escuchar la palabra de Dios y no necesariamente la va a recibir como debe recibirla, como lo que es verdaderamente la palabra de Dios, y no va a producir fruto en ellos. Pero van a haber personas que tienen una actitud diferente hacia el Evangelio. Por tanto, el meollo de la palabra no está, digamos, del asunto no está solo en oír la palabra, sino en cómo oímos la palabra de Dios. El énfasis de la parábola tiene que ver con esto, no en escuchar meramente la palabra, sino en la actitud que se tiene al oír la palabra. Esto es en definitiva lo que indica si nuestra fe es realmente la fe que salva y transforma. Prestemos atención, por tanto, a cómo oímos, porque del carácter del oír depende el carácter de la vida. Del carácter del oír la palabra depende el carácter de la vida. De allí la conclusión del Señor Jesucristo en los versículos 16 al 18. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís. Esta es la esencia del párrafo. Mirad pues cómo oís. Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará.
Noten cómo estos 3 versículos son la conclusión perfecta de la parábola. Estos son 3 dichos populares, seguramente conocidos por la gente, o al menos que estaban en la mente del Señor Jesucristo para ilustrar lo que era la aplicación de la parábola. Y la clave está en esta frase: mirad pues cómo oís. ¿Ven que no se trata solo de escuchar, sino de la actitud que se tiene, la actitud receptiva que se ha de tener respecto a la palabra? Lo que deja al descubierto lo que la persona es en la actitud frente a la palabra de Dios. Es decir, somos realmente lo que somos cuando recibimos la palabra o la actitud que tenemos al recibirla. Y esta es la aplicación práctica del fruto de la semilla que cayó en buena tierra. Estas son 3 advertencias y al mismo tiempo 3 exhortaciones en las mismas frases. La advertencia de Cristo en el versículo 18 de este pasaje: mirad pues cómo oís, es un tema constante en la Biblia. El Señor llama una y otra vez a su pueblo a oír su voz. La orden oye palabra de Jehová en el Antiguo Testamento aparece cerca de 30 veces. Cerca de 30 veces aparece repetida, reiterada, especialmente por los profetas, también por los salmistas. Igualmente en los salmos, como dije. Y Dios se exhortó siempre a escucharlo. En la transfiguración, en el Nuevo Testamento, Dios ordenó: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd, dice. A Él oíd en Marcos 9:7. La frase repetida: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, en Salmo 95:7, que después el autor de Hebreos lo dice en la aplicación a sus oyentes en el Hebreos capítulo 3, versículo 7, y versículo 15, capítulo 4, versículo 7, es decir, 3 ocasiones otra vez repite la misma frase: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Se dan cuenta? El llamado permanente: miren cómo escuchan la palabra. Miren cómo escuchan, porque eso es lo que en definitiva va a revelar lo que realmente son ustedes en su corazón. Esto resalta aún más la importancia de escuchar a Dios. Ahora, como dijimos anteriormente, una cosa es oír la palabra de Dios físicamente y otra muy distinta es hacerlo espiritualmente, es decir, con un sentido de apropiación personal de esa palabra, recibiéndola como lo que realmente es la palabra de Dios. Israel escuchó la palabra de Dios una y otra vez porque el Señor le mandó uno tras otro a sus profetas. Y el Señor Jesucristo lo dice claramente más adelante cuando llega cerca del templo y llora por Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los que te son enviados, a los profetas, y matas a los profetas. Escucharon, pero escucharon físicamente, tuvieron una actitud de reproche frente a la palabra de Dios. Esta forma de oír es infructuosa, es decir, no produce ningún fruto genuino. Si quiere escuchar la palabra correctamente, no solo esté atento, sino también sea receptivo. Ese es el mensaje. No solo esté atento a la palabra de Dios, sino sea receptivo, que todo su ser esté involucrado al escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos mensajes y cuántos sermones hemos escuchado nosotros en nuestra vida? Probablemente no tenemos la cuenta, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la actitud con la cual la hemos escuchado? ¿Hemos estado integralmente presentes cuando hemos escuchado la palabra? Y me refiero a esto, a la receptividad que tenemos a ella en cuanto a nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad. ¿En efecto ha producido frutos en nosotros? Todo eso va a determinar cuál es nuestra actitud frente a la palabra. Debemos poner la palabra de Dios en nuestra memoria y en nuestro corazón. En tu ley, ¿cierto? Medito de día y de noche, dice el salmista.
Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, dice en otro contexto el salmista. ¿Notan la diferencia? Hay una actitud receptiva de parte del salmista. Él sabe que el que está hablando es Dios. Obviamente a través muchas veces de instrumentos humanos falibles, por supuesto. Sin embargo, cuando hablamos de la palabra de Dios, tal cual como ha sido entregada, cuando se rechaza esa palabra que ha sido entregada conforme a la revelación, no se está rechazando al mensajero, se está rechazando al autor del mensaje. Es decir, a Dios mismo. La semilla en buena tierra son los que habiendo oído la palabra la guardan. La palabra griega para guardar significa retener la palabra para que no se escape de nosotros, como asirnos de ella, aferrarnos de ella con toda nuestra fuerza. Si la semilla no se guarda en la tierra, sino que luego se lava por el agua, ¿cierto? Por la lluvia, se siembra con poco propósito y seguramente se pudrirá la semilla y no dará fruto. Por tanto, si la palabra predicada no se guarda en la memoria, en el pensamiento, en el corazón, en el alma, en vano entonces se predica. Ahora, a través de estos tres dichos que el Señor menciona aquí, los versículos 16 al 18, va a dejar expuesto lo que debe ser, por un lado, rechazar la hipocresía de quienes aparentemente han recibido la palabra, sin embargo, no la están viviendo, y aquellos que sí, genuinamente son verdaderos creyentes, porque la palabra ha producido un cambio sustancial en sus corazones, y la evidencia es precisamente que viven, como dicen estos tres versículos. Vamos a ver en tres partes este estudio. Un verdadero creyente, por tanto, es aquel que, primero, oye la palabra y comparte la palabra. Oye la palabra y comparte la palabra. Y este oír implica obviamente una comprensión, implica una aplicación a su propia vida, implica entonces también que él está dispuesto a mostrar a otros que esa palabra fue efectiva en su vida, a través de su carácter espiritual y a través de sus labios al proclamar esa palabra. Versículo 16, miren lo que dice. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Para que los que entran vean la luz. Primero, en términos negativos lo plantea. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Eso sería ridículo porque la luz es para alumbrar. Pero si yo la cubro con algo, la luz no va a poder dar su luz. Sino que la coloca en alto para que todos la vean y de esa manera también sean iluminados. La metáfora usada por Jesús era muy fácil de entender para el mundo de ese entonces. En ese tiempo y en ese contexto geográfico, y no solo allí, sino también en la antigua Grecia y Roma, cuando cae la noche o cuando cayó la oscuridad, se llevaron pequeñas lámparas que contenían aceite y una mecha a las habitaciones de todas las clases de personas y se colocaron en soportes delgados. Y se pusieron a una cierta altura para dar luz a todos los que estaban en la casa. Eso era habitual. Eso era así siempre. Nosotros en el día de hoy tenemos otro contexto, ¿verdad? Pero no hace, ¿cuánto? Harán unos 35 años en Chile ocurría exactamente lo mismo. Teníamos las famosas velas que colocábamos en un cosito pequeño ahí, y esos son las que se llevaban para la pieza cuando se iba a acostar o se colocaban en la mesa cuando nos poníamos alrededor a comer. Y esta luz representa entonces a todo verdadero creyente que ha oído la palabra y la ha recibido con fe en su corazón. Tal como el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida resplandecerá alrededor de aquellos que me siguen. En lo que el Señor está enfatizando aquí es que esa luz es representativa primeramente de la fuente original de la luz, que es el mismo Señor, pero cuando nosotros escuchamos la palabra y la creemos con fe en nuestro corazón, llegamos a ser también, vosotros hoy recuerdan, la luz del mundo.
Nuestro Señor pronunció esta parábola para enseñarnos que ningún hombre se ilumina por sí mismo, sino que necesariamente tiene que recibir la luz de la fuente principal, que es el mismo Señor Jesucristo. Así como ninguna lámpara se enciende por sí misma. Así como la lámpara se enciende para que brille, así se nos enseña para que nosotros también podamos enseñar a otros. Es decir, recibimos nosotros la palabra que produce un cambio, una transformación en nuestra vida, y esa misma palabra nosotros también la transmitimos. Es decir, que alumbre también a otras personas que están en oscuridad. Se nos enseña la palabra para que nosotros podamos enseñar. Y aquí hay un sentido de replicación de la luz, es decir, que la luz siga dando más luz. Recibimos la palabra para compartir la palabra. Pero para que eso sea una realidad debemos reflejar a quien es la fuente de la luz. Y eso es muy importante. Nosotros no estamos creando un sistema religioso que no tiene nada que ver con el fundador de la iglesia. Es decir, nosotros simplemente somos réplicas, pero nosotros no somos el original. No sé si están entendiendo. Es decir, en la medida en que esa palabra obra en nuestro corazón y está produciendo una transformación en nuestro carácter, entonces ¿a quién estamos representando? Obviamente al original, al Señor Jesucristo. Y como sembradores, el Señor Jesucristo vino y sembró la semilla en el corazón de al menos, de mucha gente, pero al menos 12 hombres, ¿cierto?, que produjo un efecto de transformación y cambio sustancial en ellos, modificó su carácter hasta el punto que se parecieron cada vez más a Jesús, y ellos salieron a propagar ese evangelio original que el Señor Jesucristo dejó establecido. De tal manera que el dicho también se refiere al carácter de quienes portamos la luz. El carácter de un verdadero discípulo es el que replica el carácter de su maestro. Y el carácter de su maestro también tiene que ver con la tarea que el maestro hizo, cuál es esparcir la semilla, y nosotros también lo hacemos igualmente con otros. Es muy importante que nosotros entendamos esta secuencia. El autor original, la luz verdadera que vino a este mundo, es el Señor Jesucristo. Él es el original. Nosotros bebemos de Él, de su fuente, de esa luz, y entonces también hemos de reflejar esa luz en medio de este mundo. No hacemos cambio, no somos nosotros los creadores de este sistema, es el Señor. Y por tanto lo que hacemos simplemente es transmitir a otros, a través de las palabras y a través de una vida y un carácter transformado, para que esa luz alumbre igualmente a quienes están en tinieblas. La lámpara se enciende para llenar de luz la habitación, ese es el propósito. De manera similar, toda la verdad cristiana que llega al individuo está destinada a ser difundida de una manera calculada para llamar la atención de todos los que vienen de la oscuridad a esta luz maravillosa. Dice, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Es decir, la idea es que en la medida en que nosotros nos vamos pareciendo más a Jesús y en la medida en que nosotros vamos propagando más la verdad, las personas que se acerquen a nosotros necesariamente van a ser alumbradas con esa luz con la cual nosotros también fuimos alumbrados y salimos de las tinieblas a su luz admirable. Si comparamos las expresiones análogas en Mateo, vemos cuán naturalmente la enseñanza de nuestro Señor se deslizó desde un punto hacia exhortaciones a la sinceridad y la transparencia, que viene siendo lo que a continuación dice en el versículo 18. Porque así como la mejor lámpara es la que da más luz y proyecta la sombra más pequeña, el mejor cristiano es aquel que refleja más a Cristo y menos a sí mismo. Es decir, el mejor cristiano es aquel que refleja más a Cristo y refleja menos de sí mismo. Es simplemente un espejo. Y en un espejo se refleja la luz. Pero en la medida en que ese espejo está en mejores condiciones, entonces va a reflejar mucho más a Cristo. Aquellos que hemos recibido, hermanos, la luz del Evangelio, estamos llamados a reflejar esa luz en todo lo que somos y en la manera en cómo vivimos.
Somos portadores de la luz, no para ocultarla, sino para alumbrar. Estamos llamados a ondear con gozo la bandera de la cruz en todas partes, donde sea que vayamos, en todas circunstancias. Sí, también cuando nos rechacen. Sí, también cuando quieran rechacen la semilla. Sí, también cuando esa semilla caiga junto al camino, en corazones endurecidos. También cuando la semilla caiga en aquellos que se entusiasman por un momento y luego dejan la fe. También cuando la semilla caiga en esos corazones que aparentemente recibieron muy profundamente en sus corazones esa verdad, sin embargo, luego las otras cosas lo desvían y lo alejan del Señor. Es decir, no solo cuando las circunstancias son propicias, no solo cuando podemos ver que mucha gente está escuchando la palabra y está viniendo y acercándose, sino también cuando nadie se acerca o cuando esa gente que se acercó lo hacía superficialmente. Debemos seguir predicando en nuestra vida y en nuestras palabras. Se ha de reflejar lo que somos, aunque esto signifique la burla de los que no creen o en su extremo, como bien sabemos, la persecución de aquellos que se oponen a nuestra fe. Nunca debemos olvidar que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús no está presente físicamente hoy en la iglesia, pero Él dijo que estaría en su iglesia todos los días y hasta el fin del mundo con nosotros. De tal manera que su presencia espiritual, por medio de su Espíritu en nosotros está. Y Él mismo nos constituyó en sus mensajeros. Toda potestad me dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Él recibe la autoridad del Padre, Él nos concede autoridad también para proclamar esa verdad. Somos los sembradores de la preciosa semilla que hemos de seguir esparciendo por todo lugar hasta que Él vuelva por nosotros. Ahora es muy importante que entendamos esto, porque aquí también hay una advertencia. No escondan la luz. No te avergüences de dar testimonio de mí. Dice la palabra, ¿verdad? No te avergüences de dar testimonio de mí. No importa que se burlen, no importa que te rechacen, no importa que incluso puedas llegar a perder un trabajo en alguna circunstancia por decir yo soy un creyente y voy a mantener mis convicciones. Y hoy más que nunca, hermanos, se requiere eso. El avance sustancial de la ideología de género, la imposición totalitaria de un pensamiento extremo como al cual asistimos en el día de hoy en todo el mundo, es un hecho. Y no podemos cambiar porque somos sembradores. El Señor nos envió eso. Porque somos los que reflejamos la luz. Y más densa las tinieblas, más clara va a ser la luz en medio de esas tinieblas. En su defensa ante Herodes Agripa, Pablo dijo que Jesús lo había enviado tanto a los judíos como a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Hechos 26, 18. Pablo estaba agradecido por los cristianos romanos debido a que su fe se divulgaba por todo el mundo. Romanos 1:8. Elogió a los cristianos en Tesalónica, diciendo, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. 1 Tesalonicenses 1:8. Es una iglesia modelo. Ellos recibieron la luz, reflejaron la luz, es decir, la actitud con la cual ellos escucharon la palabra de Dios fue la actitud correcta. No solo eran oidores, sino también hacedores de la palabra. Jesús comparó a los verdaderos oyentes de la palabra con una ciudad brillante, iluminada sobre una colina cuya luz no se puede ocultar. En Mateo 5:14, cuando dice vosotros sois la luz del mundo. Notan el énfasis de las Escrituras, cómo el Señor una y otra vez repetía las mismas verdades en diferentes circunstancias con el propósito de poder mostrar que no solo es suficiente con oír la palabra, sino también esa palabra debe llevarnos a ser cristianos genuinamente piadosos, verdaderamente piadosos, que estén dispuestos a llevar ese mensaje a otros también. Aquellos que
creen que han recibido la palabra que trae salvación como algo para guardarlo solo para sí, no han entendido la palabra que dicen que les trajo salvación. Hay una contradicción notoria. Si una persona dice, no, esta palabra fue para mí y me trajo salvación, pero yo no quiero hablar con nadie de esto, en absoluto, yo voy a seguir viviendo mi vida. Total, mi salvación está segura porque Cristo vino a mi vida. Decir a alguien que no quiere compartir es porque no entiende y en realidad nunca ha sido un creyente genuino. Recibimos la palabra para compartir la palabra. De allí la advertencia de Jesús. Las personas que han recibido el cristianismo en sus corazones, que tienen la luz del Evangelio brillando en ellos, a quienes se les ha dado esta luz para que su resplandor pueda ser derramado también sobre otros, no puede, mire, no dije no debe, no puede ocultar ni la luz de su piedad individual, ni la de la predicación pura del Evangelio. No puede. ¿Recuerdan lo que dijeron los apóstoles cuando fueron amenazados? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos no dijeron no debemos, ellos dijeron no podemos. ¿Por qué? Porque uno que escucha la palabra con un corazón abierto y con una fe genuina, esa persona no solo recibe una transformación en su vida, sino tiene la convicción que no puede dejar de hablar de aquel que lo salvó de la condición perdida en la que se encontraba. No podemos dejar de decir. De tal manera que ningún hombre puede dejar de ver que somos sus hijos. Hermano, me recuerdo cuando estaba estudiando mi carrera, había un profesor. Estuvimos, creo, 2 semestres con él. Yo era inconverso en ese tiempo. Y después lo volví a ver muchos años después, cuando el Señor me había alcanzado por su gracia ya, pero mucho tiempo después ya en el cristianismo. Yo estaba en el instituto teológico preparándome y lo encontré en una iglesia. Y lo primero que se me vino a la mente, yo no tenía idea que el profe era creyente. Porque en ningún momento pude ver en su vida, en su actitud, en sus palabras, que él realmente era un creyente. No digo que él no lo haya sido, digo que fue extraño. Y eso, una de las cosas que me llamó la atención, que él no haya divulgado su cristianismo. Ahora, hermanos, se dan cuenta de una cosa, si lo aplicamos a lo que pasa en el día de hoy. El sistema escolar en nuestro país y en toda Latinoamérica y en todo el mundo prácticamente está infectado por una ideología perversa, destructiva. Y esos profesores son portadores de un mensaje destructivo y perverso. Y ellos no tienen ningún problema a esparcirlo en las aulas. ¿No es verdad? Ellos no se niegan a predicar su, comillas, evangelio. Un evangelio que destruye la mente de las personas, irracional completamente, que lo lleva a creer en utopías que son absolutamente una farsa. Y nosotros tenemos la verdad que es la verdad de Cristo, que es Cristo mismo en nosotros. Y entonces, ¿cómo no hemos de reflejar, cómo no hemos de ser portadores de esa luz con gozo en nuestro corazón, con el deseo genuino de que esto se replique y que otras personas que están en las tinieblas espirituales totalmente ciegas puedan llegar a la verdad? Debemos esparcir esa luz para que, por la gracia del Señor, otros también puedan ser iluminados en sus corazones por la obra del Espíritu Santo que aplica la palabra de Dios. Nosotros, por supuesto, no tenemos la capacidad de iluminar sus corazones, pero sí tenemos la semilla y la sembramos y el Espíritu hace lo que Él quiere con esta semilla en el corazón de la persona. Por tanto, la primera evidencia genuina de un creyente es que oye la palabra y comparte la palabra. Solo un texto muy conocido de Esdras capítulo 7, versículo 10, que él había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová.
y para cumplirla y para enseñarla, dice. Estas tres facetas, podríamos decir, de cómo va produciendo la palabra de Dios un cambio en nuestra vida, es primeramente abrir nuestro corazón para inquirir, para indagar en la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a nuestra vida, produce un cambio y entonces vivimos esa palabra, y eso es lo que vamos a pasar a ver a continuación, y luego entonces enseñamos la palabra. Pero esto no es primero una cosa, segundo una cosa, tercero otra cosa, sino que es todo al mismo tiempo. Y es un círculo virtuoso. Porque enseñamos la palabra y volvemos a abrir nuestro corazón para inquirir en la palabra de Dios, profundizar mucho más todavía, que es lo tercero que va a decir allí el Señor Jesucristo, y entonces vamos beneficiándonos nosotros mismos de ese inquirir profundamente en la palabra, vivir la palabra y enseñar la palabra. Y esto es lo segundo, versículo 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Es un tanto enigmático este dicho, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, oculto, escondido, que no haya de ser conocido, manifestado o conocido, de salir a luz. Todas estas palabras son una especie de sinónima, ¿cierto? Manifestado, conocido, salir a luz. ¿Qué cosa? Lo escondido, lo oculto. Y esto implica una segunda evidencia, quiero decir, de aquellos verdaderos discípulos. El verdadero discípulo oye la palabra y vive la palabra genuinamente. Oye la palabra y vive la palabra genuinamente. El segundo dicho de Jesús, el que acabamos de leer, es un tanto difícil de interpretar. De hecho, si uno revisa diferentes comentaristas de la Biblia, se va a encontrar que tienen diferentes versiones de este verso. Sin embargo, en cuanto a la interpretación, quiero decir, sin embargo, a la luz del contexto, no solo inmediato, sino en otras partes de los evangelios, podemos entender que Jesús se sigue refiriendo a la manera en que sus oyentes escuchan la palabra y la viven sincera y genuinamente. Y estas últimas dos palabras son importantes, sincera y genuinamente. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo ahí, nada hay oculto. ¿Quién es la persona que oculta algo? La que no quiere ser descubierta. Que no haya de ser manifestado, ni escondido. La persona que esconde algo es porque hay un sentido de hipocresía en su carácter. Ahora, esto último, es decir, una advertencia en contra de la hipocresía y al mismo tiempo una exhortación a la sinceridad y transparencia, parece ser la intención acá. Enseñar que oír la palabra con fe implica que nuestros más íntimos pensamientos y sentimientos son revelados como auténticos o falsos. Es decir, que el Señor va a manifestar la intención real de nuestros corazones en un momento determinado y vamos a ver si esa intención de los corazones será verdadera o falsa. No hay nada oculto que no sea manifestado ni escondido que no haya de ser conocido. Esto se puede apreciar. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Se puede apreciar en el uso que Jesús hace de este mismo dicho y que es registrado en el mismo Evangelio de Lucas. Una de las cosas que uno hace para interpretar la Biblia cuando hay algunos pasajes un tanto enigmáticos y oscuros es buscar algo similar que aparezca en otra parte de la Biblia y donde se explique mejor este dicho enigmático. Y lo primero que se hace es ver el contexto, y si no aparece en el contexto inmediato, ver en el contexto un poquito más amplio del mismo libro. Y por eso es interesante lo que aparece ahí en Lucas capítulo 12, versículos 1 y 2. Leamos esos versículos. En esto, juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente,
Miren lo que el Señor está diciendo. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y entonces dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Es un dicho similar? Casi idéntico, ¿verdad? Casi idéntico. Ahora, ¿de qué está hablando allí el Señor? Le está diciendo a los discípulos, cuidado, tengan mucho cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? Que son hipócritas, que ocultan su verdadera identidad. Versículo 3, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Es decir, todo lo que ustedes han hablado en un lugar secreto y quizás lo han ocultado de los hombres, no está oculto delante de Dios. Se descubrirá plenamente. En otras palabras, el hombre no puede esconder nada delante de Dios y aquello tarde o temprano se descubrirá, aquello que quiera ocultar. Es decir, la misma luz que da vida es la que descubre el verdadero estado del corazón de los hombres. La misma luz que da vida espiritual es la que descubre el verdadero estado del corazón de los hombres, de tal manera que esas personas que simplemente oyen el mensaje, pero donde no hay una evidencia de vida en ellos, están mostrando en realidad que nunca han sido creyentes. Y por eso es, en términos negativos, una seria advertencia fingir que somos algo que no somos. Porque Dios escudriña los corazones y tarde o temprano será expuesto lo que realmente fuimos. David escribió que el Dios justo prueba la mente y el corazón. Salmo 7:9. El Dios justo prueba la mente y el corazón. Fíjense que está refiriéndose a cosas internas. No dice las palabras, no dice las acciones, dice la mente y el corazón. En el Salmo 98, Moisés dijo a Dios, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Salomón también dijo en Eclesiastés, Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Toda cosa encubierta, Él la va a revelar. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, dijo que un día Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ese mismo evangelio que da vida es el mismo evangelio que va a ser el instrumento también como referencia para juzgar el día del juicio de Dios. Y el mismo Pablo dijo, venga el Señor, cuando venga el Señor aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones en 1 Corintios 4:5. El mismo Señor Jesucristo en su mensaje a la iglesia de Tiatira, ahí en el Apocalipsis, dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón, yo daré a cada uno según vuestras obras. Y en términos positivos, eso es en términos negativos, como una advertencia, y en términos positivos, es una exhortación entonces a vivir de acuerdo a lo que somos, genuinos creyentes. Una persona que escucha la palabra con fe es también una persona que vive la palabra que escuchó. Hermanos, ¿cuántas veces has sido expuesto a la verdad de Dios? ¿Cuántas veces has sido expuesto a un tema particular de la palabra de Dios? Y la pregunta es, ¿hay un cambio en tu corazón al ser confrontado con esta verdad? ¿Hay una transformación o simplemente es oír una predicación más, una enseñanza más y luego quizás te entusiasmaste por un momento? Por un rato impactó tu corazón, sin embargo, al poco tiempo ya no había mucho. ¿Recuerdan el segundo tipo de terreno? Recibe con gozo la palabra. Pero ¿cuánto dura ese gozo? ¿Cuánto dura esa palabra en su corazón? ¿Produce algún cambio? ¿Hay algún fruto verdadero? Finalmente Jesús dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Esto nos lleva a lo tercero y último.
versículo 18. Mirad pues cómo oís. Estos los terceros son los que un verdadero creyente, un genuino, oye la palabra y da fruto. Da fruto. Fructifica, en otras palabras, lo que oye la palabra y da fruto, produce un fruto abundante en su vida. Todos deben tener cuidado con la forma en que escuchan. Eso es lo que parte diciendo el Señor. Ya sea con corazones receptivos o endurecidos. Porque el que oye y recibe, y así tiene, encontrará que se le da más, mucho más. Miren la primera parte. Porque a todo el que tiene se le dará. Esa es la primera parte. Eso es positivo. Eso está diciendo lo que es el fruto de un verdadero creyente. A todo el que tiene, ¿qué cosa? La vida eterna que el Señor nos ha concedido por su evangelio. ¿Qué cosa? La transformación de una vida, la conformación cada vez mayor al carácter del Señor Jesucristo, que es el proceso normal de cambio, de transformación en un genuino creyente. A ese se le dará más. Como decíamos hace un rato atrás, este círculo virtuoso, en la medida en que recibimos la palabra, abrimos nuestro corazón para recibirla y estamos dispuestos a decir, Señor, yo voy a obedecer tu palabra, determinar en nuestro corazón, caminar con el Señor conforme a esa palabra, entonces el Señor me da cada vez más luz, más entendimiento, más comprensión, y más entendimiento, más comprensión implica más responsabilidad, pero más responsabilidad implica entonces cada vez igualmente una mayor luz a nuestra comprensión de nuestra relación con Dios. Es decir, va estrechándose nuestra relación con Dios. Mientras que por el contrario, aquellos que no escuchan con un corazón receptivo descubrirán más temprano que tarde que no solo perderán la plenitud de la bendición de Dios, sino que también perderán lo poco que pensaban que tenían de ella. Y esto no en el sentido de que tenían la plenitud de Dios, sino que ellos pensaban que tenían la plenitud de Dios. Pero en realidad no la tenían. Quedarán espiritualmente en bancarrota. Porque su verdad no es algo que podamos tomar o dejar cuando nosotros queramos. Y esto tenemos que entenderlo, hermanos. Los que exponemos la Escritura somos responsables de poder decir lo que Dios dice. Y los que escuchan la Escritura, decir los mensajes que nosotros estamos entregando conforme a lo que Dios ha revelado, son responsables de cómo escuchan esta palabra y cómo reaccionan frente a ella. Por tanto, en el día en que el Señor nos llame a presentarnos delante de Él, ninguno va a poder excusarse, ninguno va a poder excusarse. Somos cada uno responsable. O hemos respondido a ella, a esa palabra, y crecemos cada vez más, o esa semilla se marchita y muere y nos deja sin absolutamente nada. Esta es también una advertencia solemne. Como lo es una exhortación a vivir una vida fructífera. Para aquellos que profesan la fe solo superficialmente es una mala noticia, muy mala noticia. Porque lo que piensan tener o haber obtenido por su fe se revelará que no era más que un asentimiento intelectual o emocional a la verdad. Por tanto, quedarán sin nada al momento del juicio de Dios, mientras que para aquellos que han recibido la palabra con una fe genuina y son llamados a producir frutos, irá en aumento la bendición sobre esa persona, en la misma medida que vivan conforme a la palabra recibida. Hay una relación directa en lo que escuchamos y cómo reaccionamos frente a ella. Y es maravilloso esto, porque en la medida en que nosotros vamos dando un paso de obediencia adelante, el Señor nos va revelando otra cosa más. Y por eso al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Y esto es importante. Piensa tener, no es que lo tenga en realidad. Está autoengañado. Y esto que piensa tener, se le quitará. Hermanos, es algo serio.
Es algo serio relacionarse con el Señor. Es algo serio haber dicho que yo efectivamente he creído en Cristo. Es algo serio decir que yo tengo una relación personal con Cristo. Es algo serio escuchar la palabra de Dios. Porque un día daremos cuenta por la actitud con la cual recibimos esa palabra. Y eso es lo que el Señor Jesús está dejando claro aquí. El verdadero creyente es evaluado, y estoy concluyendo aquí, por la palabra en lugar de evaluar en la palabra. A ver si me explico. El verdadero creyente es evaluado por la palabra en lugar de él evaluar la palabra. Cuidado con eso. Es decir, nosotros no nos ponemos delante de la palabra para evaluar si la palabra es correcta o no es correcta. Nosotros nos ponemos delante de la palabra para que la palabra evalúe si nosotros somos genuinos o no. No es lo que yo pienso, no es lo que yo siento, no son mis emociones lo que define lo que soy, sino es la palabra de Dios. La palabra de Dios revela el estado de nuestro corazón. El genuino creyente, al ser expuesto al Evangelio, responde con fe. Una fe que prueba su autenticidad a lo largo del tiempo. Da fruto con perseverancia, ¿se fijan? Constancia, persistencia. Esa es la característica de un verdadero creyente, que pasa por momentos difíciles, por supuesto, que pasa por momentos en que parece que ya sus brazos se le caen porque no tiene la capacidad de seguir adelante muchas veces, claro que sí. Sin embargo, persiste. El tiempo va mostrando que es un verdadero creyente. ¿Y cómo se evidencia esto? Se evidencia no siendo un oidor olvidadizo, como dice Santiago, sino uno que atesora la palabra y la comparte. Es decir, que esparce la luz que ha recibido. No solo verbal, sino por medio de un carácter que revela a quién es la luz del mundo. No se esconde, no siente vergüenza de que todos sepan que es un verdadero hijo de Dios. Al contrario, está siempre al servicio de su Señor donde sea que esté. Que es consciente que no puede aparentar delante de Dios, y esto es lo segundo, que se cuida de caer en la hipocresía fingiendo lo que no es. Es una persona auténtica, sin dobleces, con un solo corazón. Que vive la palabra cada día, no perfectamente, pero sí consecuentemente. El creyente genuino vive la palabra de Dios cada día, no perfectamente, pero sí consecuentemente. No porque desea mostrar algo que no es, sino porque no puede dejar de vivir conforme a lo que es. Un hijo de Dios bajo la autoridad de Dios. Y su fe se evidencia también porque da fruto abundante. Y esto es lo tercero. Desea conocer más profundamente al Señor y le es concedida la gracia de estrechar su relación con Dios, porque es consecuente con el anhelo de su corazón. Hermanos, no hay nadie que desee conocer más a Dios que Dios no le dé iluminación para que lo conozca más. No solo ha recibido la salvación, sino también ha experimentado una transformación tal que la palabra de Dios es su deleite y en ella medita de día y de noche. Él recibirá más porque su corazón anhela más de Cristo. El creyente que recibe más y recibirá más es el que su corazón anhela más de Cristo. Es fructífero. Por tanto, que no sea como en los tiempos de Jesús, muchos oidores y pocos piadosos, pocos devotos. Muchos oyentes, pocos devotos. Que el Señor nos dé la gracia también para vivir de esa manera delante de Él. Padre, muchas gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, te alabamos a ti. Si no fuera por tu palabra, nunca podríamos llegar al conocimiento de Cristo. Y gracias a tu palabra podemos también vivir no solo una vida distinta,
sino una vida que te honre y te glorifique y que replique la luz que tú has traído a nuestro corazón. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, guíales también en sus respectivas vidas y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús.